En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy en la iglesia celebramos una fiesta muy importante. Siempre el 29 de junio, toda la Iglesia Universal celebra estas fiestas de los apóstoles Pedro y Pablo. Es una fiesta muy importante y muy hermosa también porque celebra a dos grandes pilares de la extensión de la evangelización en el mundo. Pedro, que conoció al Señor, que fue elegido junto al lago de Galilea. A Pedro le había dicho: yo te haré pescador de hombres. Pedro, que lo había seguido a Jesús, que lo amaba muchísimo, que lo defendió aquel jueves santo por la noche después de la última cena y que le cortó la oreja a uno, pero que luego lo negó y después le reafirma 3 veces: tú sabes que te amo. Pedro. Pablo, que era perseguidor de los cristianos, que apresó a algunos, que mandó matar a otros y que luego el Señor lo llama de una manera intempestiva, muy fuerte. Pablo, que es muy inteligente, es un hombre muy culto, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas que están ahí en el Nuevo Testamento. Pablo, que se apasiona por Cristo y que lo escuchábamos hace algunos días cuando habla de los que presumen que son muy buenos apóstoles y que dice: pues yo, si tengo algo de qué presumir, voy a presumir mis debilidades y lo que he padecido por Cristo, y que nos habla de las cárceles, las flagelaciones. Estos dos grandes hombres murieron en Roma, cada uno en diferente momento, pero en la misma época, bajo la persecución de Nerón. Pedro, que ya estaba en Roma. Hay personas que preguntan por qué, si Jesús vivió en Israel, por qué la sede de la iglesia está en Roma. Hay que recordar que Pedro había llegado a Roma, como era el obispo principal, y estando ahí muere. Entonces él se queda como el lugar de Roma, se queda como el lugar de la sede de Pedro, porque el siguiente obispo de ahí fue Lino, San Lino, que lo sucedió en este oficio. Bueno, Pedro muere después de aquel episodio que yo te invito a que lo consultes. Es un momento muy bonito que nos narra la tradición de la iglesia, que Pedro, estando en Roma, cuando arrecia la persecución de Nerón, le dice la comunidad: tienes que huir porque tú eres el más importante de los apóstoles, o el primero de los apóstoles. Pablo toma la vía Apia, que aún existe este camino, sale de la muralla de Jerusalén y más adelante se encuentra con Jesús, que viene caminando hacia Roma y le dice: Maestro, Domine, quo vadis? Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice: voy a Roma a morir. Pedro le respondió: ¿otra vez, Señor? Y Jesús le dice: voy a morir porque tú no quieres morir por mí. Y según esto es una tradición de la iglesia, Pedro regresó a Roma. Días más tarde lo apresaron, lo llevaron a ser crucificado en un circo que había junto al Vaticano, la colina vaticana. Y cuando lo estaban crucificando dice: yo no soy digno de morir como el maestro, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y entonces es crucificado con la cruz al revés. A final de cuentas él dio testimonio de su amor, de su fe, y ahí, en aquel lugar donde derramó su sangre, también creció el cristianismo, la ciudad de Roma. Pablo también con su sangre regó la ciudad de Roma, pero era en las afueras de la ciudad, y él murió bajo la espada como ciudadano romano.
Pablo que había llegado también apresado y ahí, siendo preso en una casa, seguía evangelizando. Es decir, nunca ni la cárcel, ni las cadenas, ni nada lo detuvo, ni las tempestades que vivió en el mar, los naufragios, nada detuvo a estos dos hombres para llevar el evangelio. Esto es amor por Cristo. Estos dos apóstoles son, además de intercesores por nosotros, por nuestra iglesia, son también ejemplo y modelo que nos tienen que llevar a nosotros a ver cómo andamos, qué nivel tenemos en cuanto al amor por Cristo y por su iglesia, en cuanto a la fidelidad a Cristo y a su mensaje, sobre todo en este tiempo en que hay muchos que quieren diluirlo, que quieren adaptarse al mundo. Atención a esto es algo muy grave. Hay quienes quieren que el mensaje del Evangelio lo adaptemos al mundo. Eso no es llevar a Cristo al mundo. Eso es permitir que se paganice o que se mundanice el Evangelio, si es que esto puede existir. Estos hombres nos enseñan a ser fieles al Señor, que así seamos nosotros y que le pidamos a estos dos grandes apóstoles que intercedan para que nosotros podamos seguir siendo muy fieles al mensaje y a la doctrina de Cristo. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.